La lección de hoy se llama curva mejor encajada o mejor calzada. El objetivo será analizar este tipo de información para determinar la ecuación de la curva mejor calzada. Seremos capaces de usar la curva mejor calzada para hacer predicciones y resolver problemas de la vida real. Veamos la primera situación. Jane es una investigadora en el Departamento de Agricultura y ella ha notado que los agricultores tienen diferentes tipos de cultivos en el país dependiendo del clima. Este gráfico muestra la información coleccionada. El eje de X habla de la temperatura en verano promedio y el eje de Y habla de los vegetales sembrados, que son tomates por hectáreas, y su crecimiento o su producción. En el ejercicio A dice qué tipo de patrón vemos que muestra esta data. Vemos que el tipo de patrón que muestra es como una curva. Sale del número más o menos 8, tiene un crecimiento, para de crecer como más o menos en el 18, en la temperatura 18, y vuelve a caer hasta cerca del número 30 en el eje de X. Este es un tipo de comportamiento que tiene este gráfico o esta línea. Es una curva que se llama parábola. Trend significa un tipo de patrón o un tipo de comportamiento y este tipo de gráfico se llama regresión cuadrática. Cada vez que veamos una línea curveada de esta manera, que se llama parábola, es como una U al revés, también puede ser en forma de U, se llama regresión cuadrática. Recordemos lo que significa una línea mejor encajada. Cuando tenemos un scatter plot o un gráfico donde hay puntos todos esparcidos, si vemos que tiene un comportamiento, en este caso el comportamiento de estos puntos es hacia arriba con un slope positivo, podemos hacer una línea en medio de todos los puntos en donde podemos encajarla lo mejor posible. En este segundo ejemplo vemos que la línea tiene un comportamiento curveado y hace como una U. Entonces, esta sería una curva mejor encajada. ¿Qué significa curva mejor encajada? Es una curva usada como modelo para presentar el patrón o el comportamiento de la información de data. En este caso tenemos la línea del lado izquierdo y la curva del lado derecho. Volvemos otra vez a repetir que trend significa patrón o comportamiento. Veamos el ejercicio B. Dice, ¿cómo sería la ecuación o cuál sería la mejor ecuación que represente este tipo de data? Tenemos 4 opciones para escoger la respuesta. Es una solamente la respuesta y vemos que la respuesta A no tiene la X al poder de 2, pero la B, la C y la D sí tiene X al poder de 2. Entonces la A ya la podemos descartar porque una ecuación cuadrática tiene un exponente al cuadrado o un exponente de 2. En la calculadora podemos poner estas tres ecuaciones en y equal. Vamos a poner la primera ecuación, negativo 0.06x al cuadrado, perdón, 0.06x al cuadrado menos 2.16x más 12.84. Vemos que esa línea va a ser de color azul porque se indica aquí el color que vamos a ver en la línea. Ponemos nuestra segunda ecuación, negativo x al cuadrado más 36x menos 314, y nuestra tercera ecuación, negativo 0.06x al cuadrado más 2.16x menos 12.84. Y le vamos a dar ahora al botón que dice Window. Vamos también a observar que el eje de X va desde el 0 hasta el 30. Ya van a ver por qué vamos a tener que hacer esa observación. El eje de X sería el X axis. Cuando apretamos la tecla de Window nos va a aparecer esta ventana y aquí tenemos un mínimo y un máximo. Es ahí donde vamos a poner el X, el eje de X va desde 0 hasta 30. Entonces ponemos el mínimo es 0 y el máximo es 30. Y ahora le damos a Graph. Y vamos a ver el comportamiento de estas tres ecuaciones que son parábolas o que son regresiones cuadráticas.
vamos a ver que la número azul, la de color azul, no se parece a la que estamos buscando. La roja es muy ah, delgada y la negra pareciera que fuera. Tenemos que ahora chequear cuál es el comienzo de la línea en nuestro gráfico y el final de la línea en nuestro gráfico y compararlo. Vemos aquí que nuestra línea en papel, vemos que empieza cerca del 10 y termina cerca del 30. La azul comienza en 2, 4, 6, como en el 7 y termina pasándose del 30. La roja no es y sería la negra la que se parece, la que mejor encajaría en el gráfico de la calculadora. Esa sería la respuesta. En la letra C vemos que aproximadamente qué temperatura los agricultores veían que había más producción de cultivo o menos producción de cultivo. Most crops es más producción de lo que estaban sembrando que en este que eran toneladas por hectárea. No tomates, me equivoqué. Es toneladas por hectárea de lo que estaban sembrando. Entonces su punto más alto sería el 6 y con una temperatura más o menos de 18 grados centígrados. Y el más, donde tenían menos producción sería al comienzo de los cultivos y a lo último del cultivo, y sería más o menos como, esta sería entre 5 y 10, sería como un 8, y este sería entre 25 y 30, sería como un 28. Entonces podemos poner entre 8 grados centígrados y a los 28 grados centígrados, no entre. En 8 grados centígrados es donde menos se ve cultivo y 28 grados centígrados también. Entonces, volviendo a los dibujos que teníamos antes, una curva se ve claramente que es diferente a una línea. Veamos nuestra citación número 2. Tenemos esta tabla que muestra las calificaciones de los estudiantes, de unos estudiantes, según las horas de estudio que tuvieron por noche. Esta tabla muestra una regresión cuadrática. Vemos que el número de horas va desde 0 hasta 6 y las puntuaciones de los exámenes o las calificaciones fueron primero de 20, 65 y 90, llegó a un punto máximo y después bajó a 80, 68 y 61. Esto es lo que significa regresión. Quiere decir que hubo un incremento, uh, como decir, un increasing y después un decreasing, un incremento y después una baja en las calificaciones. ¿Cuál sería la ecuación que más o que mejor representa una curva que mejor encaje en este tipo de data? Otra cosa que quería explicar es que tratando de analizar lo que muestra la tabla, número de horas por noche de estudio es representado por la H, que es el número de horas. Y vemos que cuando no se estudia nada, la tabla muestra que el estudiante saca un 20 en el examen. Cuando estudia una hora, saca 65. Cuando estudia 3 horas, saca 90. Cuando estudia 4 horas, baja. ¿Por qué? Porque al estudiar tantas horas puede ser que el estudiante esté cansado y no esté aprovechando el máximo de tiempo para como calidad de tiempo, sino mucha cantidad de horas estudiando y eso no es bueno tampoco. A las 5 horas de estudio sacaría 68 y si pasa 6 horas estudiando, pues por supuesto que no va a dar un buen resultado en su calificación de examen. Para las instrucciones de la calculadora, vemos que vamos al Stat y Enter. En el Edit, que es el número 1, podemos darle un Enter y vamos a poner todos estos valores de X y valores de Y. En este caso, H representa X y T representa Y. En la columna primera L1 podemos poner todos nuestros valores de X o H y en la columna L2, la segunda columna, vamos a poner todos los valores de Y o T.
Una vez que pongamos todos nuestros valores en la calculadora, vamos a volver a apretar el botón de Stat. Volvemos a ir con la flecha hasta Calc y esta vez vamos a ir al número 5, que significa cuadrática regresiva, que es lo que indica una curva. Porque en el examen o en la pregunta tú te vas a dar cuenta si es una curva o es una línea lo que te están preguntando. Cuando es curva se va a poner el número 5 después que le hagas Stat y Calc. Vamos a darle Enter varias veces para que te salga la ecuación y en la representación de A, B y C de la ecuación original. Tenemos que y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Entonces, cada uno de esos números que tenemos en la calculadora representan al a, al b y a la c. Cambiamos cada uno de esos valores por su letra. Vemos que vamos a redondear al hundred más cercano, a la centésima más cercana, o sea, el segundo número después del punto decimal. La a es negativo 5.04 porque lo redondeamos al 4, a ese 0.39 lo redondeamos a 0.4. Y la b va a ser 34.98, ponemos la x, y la c va a ser positivo 26.29. Esta es la mejor ecuación para este tipo de data que nos están dando. Usando este patrón o comportamiento de la ecuación, y comportamiento sería la ecuación, este es el trend, ¿cuál sería el mejor score o la mejor calificación para un estudiante que pasa 2 horas estudiando por noche? Fíjense que en la tabla no nos dicen cuánto sacó en el examen por 2 horas de estudio. También vemos aquí que x en este caso va a ser 2. Entonces, ¿cómo hallamos a y? Si tenemos x que es 2, al cambiarlo o sustituirlo por todos los valores de x en la ecuación, vamos a tener quién es y. Vamos a descubrir quién es y. Y, recordemos de nuevo que y representaría la t y la h representaría la x. Cada vez que veamos tablas así, sabemos que los primeros números representan a x y los segundos números representan a y. Al cambiar a la x o la h por 2, vamos a obtener el valor de y. Cuando ponemos todo esto en la calculadora, nos va a dar un resultado y ese resultado va a ser la calificación del estudiante cuando estudia 2 horas, que sería la x. Nos da un total de 76.09. Esa sería la calificación que el estudiante sacaría, es una predicción, si estudia 2 horas. Como resumen, explica cuándo sería muy beneficioso usar una curva que mejor encaje en una ecuación cuadrática. Nos vemos en clase. Bye bye.